Ya hemos visto que Alma, después de que rechazaran violentamente su predicación en Amonía y se dirigiera a la ciudad de Aarón para ver si allí aceptaban la palabra de Dios, un ángel se le apareció y le pidió que volviera a la tierra de Amonía para dar a sus habitantes una segunda oportunidad. Y Alma, sin quejarse de que le estuviera pidiendo que volviera a un lugar en el que lo habían tratado con desprecio y crueldad, como habríamos hecho quizá algunos de nosotros, no se lo pensó dos veces y se volvió prestamente a la tierra de Amonía. Al llegar a la ciudad, Alma se sintió inspirado a entrar por un camino diferente al que usó la primera vez y, como tenía hambre, nuevamente se sintió inspirado a decir a un hombre que encontró en su camino lo siguiente: ¿quieres dar algo de comer a un humilde siervo del Señor? Y el hombre le respondió para su sorpresa lo siguiente: yo soy nefita y sé que eres un santo profeta de Dios, porque tú eres el hombre de quien un ángel me dijo en una visión, tú lo recibirás. Y añadió algo que todos deberíamos decir a los misioneros cuando pidan nuestra ayuda. Dijo: ven conmigo y te daré de comer, porque sé que serás una bendición para mí y para toda mi casa. Este hombre que recibió a Alma en su casa y le dio de comer se llamaba Amulek, y Alma se presentó a él diciéndole: yo soy Alma, el sumo sacerdote de la Iglesia de Dios en toda esta tierra. Se me mandó predicar en Amonía la palabra de Dios, y cuando vine no quisieron recibirme. Y estaba dispuesto a dar la espalda a este pueblo para siempre, pero me han mandado que vuelva y profetice contra ellos sobre sus iniquidades. Y bendito eres tú por haberme hospedado y alimentado. Y después de permanecer Alma muchos días con Amulek, se le mandó que saliera también Amulek a llamar al pueblo al arrepentimiento. Y salieron los dos a predicar llenos del espíritu y del poder que el Señor les había dado. Y nuevamente los del pueblo de Amonía se enojaron con Alma y con su predicación, y solo la protección del Señor impidió que lo metieran en la cárcel. Y también Amulek predicó al pueblo diciendo que era descendiente de Nefi y hombre de buena reputación entre los que lo conocían de la ciudad. Y reconoció que había sido testigo del poder de Dios y que el Señor le había mandado muchas veces, pero dijo que no quiso oír y siguió rebelándose contra Dios como hacían todos los demás. Pero les contó a Amulek que su actitud rebelde terminó cuando, estando de camino a la casa de un pariente muy cercano, se le apareció un ángel que le dijo: Amulek, vuélvete a tu casa, porque darás de comer a un profeta del Señor, un hombre santo, escogido por Dios, que ha ayunado muchos días por los pecados de este pueblo y tiene hambre. Lo recibirás y lo alimentarás, y él te bendecirá a ti y a tu casa. Y añadió: cuando volvía a mi casa encontré al hombre de que me habló el ángel, y ese hombre es el mismo que os ha estado predicando la palabra de Dios, y yo sé que es un hombre santo, porque lo declaró un ángel de Dios. Y sé también que las cosas de las que os ha dado testimonio son verdaderas, y os digo que el Señor ha enviado un ángel para manifestarme estas cosas, y lo ha hecho mientras Alma moraba en mi casa. Cuando Amulek terminó de hablar, los del pueblo de Amonía se llenaron de asombro al ver que había más de un testigo que daba testimonio
de todo aquello de que se les acusaba. Pero intentando contrarrestar los efectos de estas palabras, algunos de los habitantes de Amonía, que eran abogados, empezaron a interrogar a Amulek con la intención de hacer que cayera en contradicciones y de esa manera impugnar sus afirmaciones y entregarlo a los jueces para que le condenaran a muerte o a prisión. Pero estos abogados no sabían que Amulek podía conocer sus intenciones y cuando empezaron a interrogarle les dijo lo siguiente: «Oh generación malvada y perversa, vosotros, abogados hipócritas, estáis poniendo trampas para enredar a los santos de Dios y tramando planes para pervertir las sendas de los justos». Y dijo a los del pueblo: «La iniquidad de vuestros abogados y de vuestros jueces está echando el cimiento de vuestra destrucción». Y entonces los del pueblo, empujados por sus abogados, empezaron a dar gritos contra Amulek. Y había entre ellos un hombre llamado Cedrom, que era el principal y más diestro acusador de Alma y de Amulek. Y Cedrom empezó a interrogar a Amulek diciendo: «Te daré 6 ontíes de plata si niegas la existencia de un ser supremo». Judas vendió por 30 monedas de plata no su fe en Dios, sino a Dios mismo. Pero Amulek no era Judas, y respondió a Cedrón exclamando: «Oh hijo del infierno, ¿no sabes que los que viven rectamente no ceden a tales tentaciones?» Y Amulek puso el dedo en la llaga diciendo: «¿De verdad crees que no hay un Dios? Tú sabes muy bien que hay un Dios, pero tu problema es que tienes más amor al dinero que a Dios». Y Cedrom siguió intentando confundir a Amulek, preguntándole si cuando venga el Hijo de Dios salvaría a su pueblo en sus pecados. Y como Amulek dijo que no salvaría a su pueblo en sus pecados, Cedrón dijo a los allí presentes que Amulek había dicho que el Hijo de Dios vendría al mundo, pero que no salvaría a su pueblo. Pero lo que Amulek estaba diciendo era que el Señor de cierto vendría para redimir a su pueblo, pero que no vendría para redimirlos en sus pecados, sino para redimirlos de sus pecados, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y como Amulek estaba enseñando que Cristo es el Dios que habría de venir, entonces Cedrón preguntó que si el Padre es Dios y el Hijo es Dios también, entonces ¿hay más de un Dios? Y Amulek le dijo que solo hay un Dios. Y Cedrón preguntó: ¿entonces son el Hijo de Dios y el Padre eterno la misma persona? A lo que Amulek contestó que el Hijo, como creador, es el Padre eterno del cielo y de la tierra. Estas dudas de Cedrón las tienen también muchos cristianos que confunden a Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, que es Jesucristo, el Hijo primogénito y unigénito del Padre, con Elohim, que es el Padre celestial. Jesucristo no es el Padre celestial, como Jehová no es Elohim, pero actúa como tal en 3 formas. Por delegación de autoridad, el Padre ha dado a su Hijo la autoridad para hablar y actuar en su nombre, como Padre del cielo y de la tierra, porque el Padre le dio poder para ser el Creador, y como Padre del nuevo nacimiento de quienes se bautizan y toman el nombre de Cristo, convirtiéndose en progenie de Cristo. Después de la caída de Adán y Eva, el que habla a los hombres en el Antiguo Testamento es siempre Jehová, no Elohim. Y es el Hijo que habla como si fuera el Padre. Por eso hay tanta confusión en tantas personas sobre quién es el Padre y quién es el Hijo en las Escrituras. Y a continuación, Amulek
habla a Cedrón de la resurrección y explica algo que también confunde a muchos cristianos. Amulek dice que con la resurrección el cuerpo terrenal se levanta como cuerpo inmortal. El espíritu se une a su cuerpo para no separarse nunca más y esta unión se vuelve espiritual e inmortal. Lo que está enseñando Amulek a Cedrón es que el cuerpo terrenal mortal se convertirá en la resurrección en cuerpo espiritual inmortal. Y se dice que el cuerpo resucitado es espiritual porque no es un cuerpo de sangre, sino un cuerpo vivificado por el Espíritu, pero seguirá siendo un cuerpo de carne y huesos. Y de esta manera se corrige la creencia de quienes enseñan que la materia es mala y que por tanto la resurrección no puede ser material. Estas enseñanzas de Amulek estaban ayudando a Cedrón a salir de las tinieblas en las que estaba su alma. Y es en ese momento cuando Alma empieza a enseñar a Cedrón. Y ahora Alma no está ante un abogado que quiere confundirle con un interrogatorio malintencionado, sino ante alguien que está empezando a cambiar su corazón y quiere sinceramente saber más sobre el reino de Dios. Y antes de enseñar a Cedrón, Alma le explica que si quiere conocer los misterios de Dios o que reciba por revelación las verdades del reino de Dios, debe liberarse de las cadenas del infierno que atan a quienes por diferentes razones endurecen sus corazones contra la palabra de Dios y les impide entenderla y aceptarla. Y a Cedrón se unió en sus preguntas uno de los gobernantes principales del pueblo llamado Antíona. Con las preguntas de Antíona y con las de Cedrón aprendemos principios importantes sobre el reino de Dios y sobre el plan de redención y salvación. La pregunta de Antíona, para seguir hablando de la resurrección, fue la siguiente: ¿qué significa la escritura que dice que Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén para impedir que nuestros primeros padres comiesen del fruto del árbol de la vida y viviera para siempre? Vemos pues que ninguna posibilidad había de que viviese para siempre. Y Alma le explicó que con la caída de Adán toda la humanidad se convirtió en un pueblo caído y perdido, y que era necesario que se concediera al género humano un tiempo para que pudiera arrepentirse. De esa manera, esta vida se convirtió en un tiempo de probación y preparación para presentarse ante Dios. Y si nuestros primeros padres hubieran tomado del árbol de la vida, habrían vivido en su estado caído para siempre, sin redención alguna. En la respuesta a esta pregunta de Antíona aprendemos que después de Adán, de la caída y del estado de mortalidad, había dos caminos hacia la inmortalidad. El primero era tomar del árbol de la vida y ser inmortales en ese estado caído con una miseria eterna. Y el segundo era tener un tiempo de probación, beneficiarse de un plan de redención, morir, resucitar, pasar el juicio final y lograr la vida eterna. Y fue el segundo camino el escogido. De esta manera nos dieron a conocer el plan de redención y después nos enseñaron los mandamientos que deberíamos obedecer para alcanzar la vida eterna.
Y al explicarnos el plan de salvación antes de recibir los mandamientos, pudimos entender el propósito de la vida y de los mandamientos que nos dieron. Esto es algo que todos necesitamos recordar por medio del Espíritu de Dios para que nuestra vida en este mundo tenga sentido. Y el Señor nos dijo, por tanto, que si nos arrepentimos y no endurecemos nuestros corazones, tendremos derecho a reclamar su misericordia por medio de su Hijo unigénito para la remisión de nuestros pecados. Y de esa manera entraremos en su descanso. En el capítulo 13 aprendemos sobre el sacerdocio y la doctrina de la preordenación. Alma nos dice que debemos recordar que cuando nuestro Padre Celestial dio los mandamientos a sus hijos, también ordenó en concilios celestiales sacerdotes según el santo orden de su Hijo, a quienes demostraron en la vida premortal ser dignos de recibir este sacerdocio de Melquisedec, y los ordenó para que sirvieran y enseñaran todas estas cosas al pueblo. Alma lo explica con estas palabras: se llamó y preparó a estos sacerdotes desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por su fe excepcional y buenas obras. Y porque cuando se les concedió escoger entre el bien y el mal, ellos escogieron el bien y ejercieron una fe sumamente grande. Pero otros rechazaron el Espíritu de Dios y perdieron el gran privilegio que sus hermanos fieles tuvieron. Y el Señor añadió que aquellos a los que se preordenó para ser sacerdotes desde la fundación del mundo tienen la responsabilidad de enseñar los mandamientos de Dios a los hijos de los hombres para que también ellos entren en su reposo. Por tanto, el sacerdocio es más una responsabilidad que un privilegio del que andar presumiendo. Por tanto, el Señor nos manda que invoquemos su santo nombre y velemos y oremos incesantemente para que no tengamos tentaciones que no podamos resistir. Y cuando Alma terminó de hablar a los del pueblo, muchos de ellos creyeron y se arrepintieron y empezaron a escudriñar las Escrituras. Pero, tristemente, la mayoría del pueblo de Amonía estaban enojados con Alma y con Amulek y estaban deseando destruirlos. Y como Cedrón supo que era responsable de la ceguedad del pueblo, las palabras mentirosas con las que les había estado enseñando, empezó a sentirse atormentado por su propia conciencia. Y cuando quiso defender a Alma y a Amulek, le escupieron y le dijeron que estaba poseído por el diablo, y lo expulsaron de entre ellos. Pero los que estaban completamente poseídos por Satanás eran ellos, y se pusieron de acuerdo para juntar a todos los que creyeron en las palabras de Alma y Amulek y a sus familias, y mandaron que los arrojaran al fuego junto con sus santas escrituras. Y llevaron a Alma y a Amulek al lugar del martirio para que presenciaran la destrucción por fuego de todos sus seguidores. Y cuando Amulek vio el sufrimiento de aquellas familias, padres e hijos, consumiéndose en la hoguera, se llenó de angustia y dijo a Alma: extendamos nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios para salvarlos de las llamas. Y Alma respondió:
El espíritu me impide extender las manos porque el Señor los está recibiendo en su gloria. Amulek estaba viendo cuerpos quemándose y Alma estaba viendo espíritus entrando en el reposo de Dios. Dos perspectivas completamente diferentes de una misma realidad. Esta perspectiva celestial nos puede ayudar a todos cuando, por ejemplo, perdamos a un ser querido, porque nos ayuda a ver no un cuerpo que muere, sino a un espíritu que sigue viviendo y que entra en el reposo del mundo de los espíritus. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude con su espíritu a no perder esa perspectiva celestial para que no nos cansemos de hacer lo bueno y vivamos con fe y esperanza en un futuro mejor, con el reposo de los creyentes en presencia de todos nuestros seres queridos.